Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a una nueva sesión de estudio de los Sagrados Escritos. Y nos vamos a referir a la historia de hace pocos días atrás, que se celebran los tres Reyes Magos y su visita a Jesús en Belén de Judea. Para ello, primeramente tendremos que decir que los tres Reyes Magos no eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido con lo que nos han enseñado? Lo que está escrito en la Biblia se ha mal interpretado, como muchas historias de la Biblia, y se le ha dado ciertas connotaciones culturales, se ha mezclado la cultura hebrea, de dónde proviene el mensaje bíblico, con costumbres, con ideas, con pensamientos de otros pueblos. Además de que se ha tratado de explicar el relato de una forma completamente literal. Si analizamos ahora los textos, vamos a revisar que la idea del texto tiene otra profundidad en la que tenemos que excavar para encontrar el tesoro escondido en el relato, como todas las historias bíblicas. Es decir, lo escrito que parece histórico contiene un mensaje interior. Veamos, comencemos con el texto, y para eso nos vamos a remitir a la historia de Mateo, tal como está relatado en Mateo, el famoso Evangelio. Me parece que está en el capítulo 2. Y fíjense cómo está precisamente traducido. El título, que no es parte del texto, sino ya es un título añadido al texto, dice la visita de los magos. Cuando nosotros ahora y todo el tiempo hemos hablado de magos, ¿de qué clase de magos se trata? Los magos aparecen en la Biblia como algo que no se debe hacer. De hecho, si buscamos en en la Biblia acerca de los magos, vamos a poner aquí a buscar un mago. Hay historias acerca de los magos que, que aparecen en el libro de los Hechos. Si vemos aquí en el capítulo 13, 6, y en el 13:8, 13:6, vamos a ir al capítulo 13:6. Dice: después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar la fe al procónsul. ¿Y cuál es el desenlace? Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Es decir, cuando la Biblia habla de magos, está hablando ¿de quién? De un hijo del diablo.
Entonces, ¿por qué se utiliza este término para los famosos 3 Reyes Magos? Comencemos entonces con el relato. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, y vuelvo a recalcar, estamos leyendo los textos tal como están escritos, y por ahora no nos importan los nombres como están escritos porque así los conocemos. Pero nosotros, los que ya conocemos estos textos y que sabemos que tienen un origen hebreo, sabemos que cuando leemos Jesús, ese no es el nombre. Y tenemos que aquí mentalmente rectificar ese nombre y es lo que importa es aquí el saber de que no estamos hablando de un nombre pagano, de un judío que fue transformado en un romano, porque el nombre Jesús viene del latín y el latín es un lenguaje romano, básicamente. Entonces, sigamos. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿en dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Tampoco Cristo es una palabra que debemos utilizarla, porque Cristo también es una palabra que viene del latín romano. Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Efectivamente, esta es una escritura tomada de lo que mal llamamos el Antiguo Testamento. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolas a Belén, dijo, id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar en donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Estos tres, por ser 3 obsequios, de allí es que nace la idea de que fueron 3 Reyes Magos. Cada uno llevó su ofrenda. Pero si vimos en el texto no aparecen los famosos 3 reyes. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Si es que hubieran sido 3, y de acuerdo al relato, dice aquí, llegaron unos magos de Oriente a Jerusalén, literalmente se asume que vienen del oriente, más allá del desierto, tenían que cruzar un desierto, venían de Irak, de Irán, de las tierras en ese tiempo de Babilonia, o quizás más lejos, pero llegar desde esos lugares hasta Belén, pasando por todo el desierto, eso demandaba muchos días. Y además, si venían estos 3, posiblemente 3, no podían haber venido solos. Tenían que haber venido con un séquito de acémilas que cargaban toda su comida, todas sus carpas,
y todo ello con ayudantes, siervos, un montón de gente que tenían que haber venido ayudándoles para poder mantenerse tanto tiempo en el desierto. Entonces, no eran 3 personas, sino era en realidad un séquito muy grande y tenían que haber quedado en las afueras de Jerusalén, esperando hasta que estos, si es que eran 3, hablaran con el rey Herodes. En todo caso, eh, el tiempo que debían haber atravesado desde el lugar en donde venían hasta Jerusalén es un tiempo muy largo. Pero vamos a analizar aquí si es que se trata efectivamente de una historia real. ¿Cómo es que pueden venir unos reyes de otros pueblos? ¿Cuáles son los otros pueblos? Los otros pueblos paganos. A adorarle, que conocían que viene un rey judío y tenían que venir a adorarle. ¿Cómo pueden venir reyes paganos conociendo, mirando una estrella en el cielo? De paso, ven una estrella en el oriente. Si es que están en el oriente, ellos son de oriente y ven una estrella en el oriente y esa estrella les guía desde el oriente para que vayan a parar en el occidente, que en este caso Jerusalén estaría en el occidente. Es decir, estos famosos magos, de acuerdo al relato, también son unos despistados porque no saben de geografía. ¿O quién hace el relato? Tal como está escrito en nuestras traducciones, no conoce de geografía, no conoce de orientación. Si nosotros aquí en nuestro país, por ejemplo, el oriente de nuestro país es las provincias de Napo, Sucumbíos, de todos esos lugares, si estuviéramos allí y tenemos que viajar desde el oriente para llegar a Belén, a Jerusalén, que está en el mapa en el occidente respecto de dónde están estos señores. Si vemos una estrella en el oriente estando en Sucumbíos, por ejemplo, esa estrella estaría sobre el cielo, digamos que está sobre Brasil. ¿Cómo es que esa estrella, estando en Brasil, me guía para llegar a Quito, que está en el occidente? Es esta idea más o menos de lo que ocurre si es que tomamos esta historia literal de los famosos Reyes Magos. Estos Reyes Magos que están en el oriente tienen que viajar cruzando el desierto hacia el occidente para llegar a Jerusalén. Y de allí dice la historia que la estrella les guiaba desde Jerusalén hasta Belén. Y si nosotros miramos el mapa, Belén es una aldea cercana a Jerusalén, pero una estrella en el cielo está mucho más lejos como para que nos guíe directamente y se pose sobre en este caso, el lugar en donde había nacido Jesús, que es un pesebre en la aldea de Belén. Una estrella, quienes han visto la estrella más cercana, que aparece, por ejemplo, el cometa Halley, para ver ese cometa tenemos que tomar por lo menos unos binoculares y poder darnos cuenta que efectivamente esa estrella está allí temporalmente. ¿Cómo puede esta estrella, con esta posición tan alta en el cielo, guiarles y posarse sobre la casa en donde estaba el niño? Este es un argumento que destruye la historia literal y que debe sumergirnos para descubrir los detalles de esta alegoría. ¿Qué es una alegoría? La alegoría es una descripción simbólica con caracteres mitológicos, con caracteres fantásticos, con caracteres fabulosos.
Entonces, esta estrella justamente tiene ese carácter de ser fabuloso, de ser fantástico. ¿Por qué? Porque una estrella física no puede acercarse tanto a a nuestro mundo y posarse sobre una casa determinada. A menos de que sea como las estrellitas de Navidad que nos venden ahora, una estrellita que solo los famosos Reyes Magos han visto. ¿Por qué no la vieron los demás? ¿Por qué no la vio Herodes? Porque era una estrella chiquita, digamos. Y por lo tanto, ¿qué clase de estrella es esa? Analicemos primeramente entonces estos detalles para conocer el fondo, la profundidad de esta historia. ¿De qué se trata la historia? Naturalmente, en la forma que conocemos, todo esto es un cumplimiento de algo que ya está escrito. Y revisemos el texto. Para ello vamos a tener que irnos a Números 24:17. Cuando aparece la palabra estrella en relación con esta posibilidad de que venga un Mesías a alumbrarnos. Porque recuerden que es el Mesías es luz, y esa luz aparece aquí en la famosa profecía como como una estrella, porque una estrella efectivamente da luz, aunque la estrella comienza con una luz chiquita y después de esa estrella tiene que iluminarnos completamente nuestra interioridad. Dice, refiriéndose a una profecía. En este caso, fíjense cómo está traducido en el texto de esta versión de la Biblia. Es una Biblia latinoamericana, Biblia de las Américas. Dice, oráculo final de Balaam. Es decir, esto viene de la historia cuando el profeta, en este caso Balaam, que está traducido, viene del nombre Bilam, este mercenario, que no era un judío, sino era un mercenario, eh, creo que de los amonitas, algún pueblo de esos, que fue contratado para maldecir al pueblo de Israel. Pero en ese intento de maldecir a Israel, más bien le sale una profecía, que aquí está traducido como un oráculo, que dice que en realidad viene a ser una bendición, una profecía de tipo mesiánico. Aquí está el profeta Bilam, está mirando lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces dice, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Cuando dice una estrella saldrá de Jacob, si aceptamos esto también de una forma literal, como dice, los tres reyes magos vieron una estrella en el oriente, esa estrella era una estrella en el cielo. Por tanto, aquí dice una estrella saldrá de Jacob. ¿Cómo explicamos literalmente esto? Si la estrella que vieron los tres reyes magos era una estrella de esas que alumbran el cielo y que se mueve y les guía, entonces esa estrella nace de Jacob. Aquí hay una contradicción de los textos o hay una contradicción de nuestras interpretaciones de los textos. Ni los tres reyes magos y la estrella que vieron en el cielo los reyes magos es una estrella de esas que están en el cielo, ni esta estrella que saldrá de Jacob
es una estrella literal. ¿Qué es, por tanto, esta estrella de esta profecía? Miremos, como ya hemos analizado y es nuestra costumbre, tenemos que tomar las palabras del contexto hebreo y analicemos estas palabras. ¿Qué es una estrella en la versión hebrea? Vamos a tomar esta palabra y la vamos a analizar. La vamos a analizar en nuestra pantalla aquí. Vamos a poner, a ver, un momentito. Deme un momentito para poner en la dimensión correcta. Veamos si podemos. Ojalá pueda agrandarle un poquito más aquí. Vamos a hacerle lo más grande posible. ¿Ya? Esta palabra se escribe como Kohath. Desde luego yo voy a quitarle los puntos, puesto que así está escrito en el texto hebreo, sin puntos, ¿sí? Es decir, sin vocales. Esta palabra Kohath es estrella. Vamos a poner aquí el significado de la palabra como estrella. ¿Sí? ¿De qué clase de estrella está hablando la escritura? Para analizar esto de la clase de estrella que está analizando la escritura, vamos a poner justamente los valores de cada letra para analizarlas un poquito. Si ustedes recuerdan, la letra Bet, comenzando desde la derecha, la letra Bet vale 2, la letra Hav vale 20, la letra Vav vale 6 y otra vez la letra Hav vale 20. Desde luego que la pronunciación de cada una depende de dónde está ubicada. Es decir, aquí al inicio es un poco más fuerte que cuando está intermedio. Sigamos. ¿Cuál es el valor por ahora? Vamos a poner 48, ¿no es cierto? 48. Pero lo que por ahora nos interesa es evaluar lo que encierran estas palabras, perdón, lo que encierran estas palabras. Veamos. Si tomamos, y esto ya habíamos visto en otra clase, si tomamos las dos letras internas, tenemos el valor de 26. Aquí esto le pondríamos del mismo color. Así. Bueno, pongámosle de este color, 26. Y si tomamos estas otras dos, vamos a poner de otro color, ¿sí? Si tomamos estas dos, esta con esta de acá, tenemos ahora que entre estas dos, vamos a ver cómo le hacemos, que entre estas dos, si las dibujamos, ah, ¿cómo le haría? A ver, vamos a hacer, sí, vamos a poner así, rápidamente, ¿sí? Estas dos, aquí tenemos 20 y 2 serían 22, ¿sí? 22. ¿Qué es 26 y 22? Tomando en cuenta que vamos a analizar la palabra estrella, ¿sí? Vamos a analizar esta palabrita, estrella, y su significado. La estrella en la Biblia es la luz que comienza a aparecer, a guiarnos. ¿Sí? Y cuando hablamos de la luz,
la luz que comienza a aparecer en nosotros, en nuestra interioridad y que comienza a iluminarnos. Por eso a los famosos 3 Reyes Magos les comienza a guiar a dónde está el niño, que es la luz verdadera. Entonces, ¿qué es, qué es 26? Vamos a poner aquí la palabra que corresponde a 26, que ustedes ya deben conocer. Varias clases hemos hablado de esto y voy a escribir de esta forma, ¿no? Yud, Hei, Vav, Hei. Yud, Hei, Vav, Hei. Vamos a tratar de ponerle más grande también. Yud, Hei, Vav, Hei es la gematria o es la forma en cómo se escribe el nombre del creador. Vamos a poner aquí. Esto es el nombre. Perdón. Se me quedó el hebreo. Vamos a poner el nombre sublime. ¿Sí? El nombre sublime del creador. Este nombre sublime fue traducido, le vamos a poner aquí la traducción, fue traducido como Jehová. ¿Sí? ¿Y qué es 22? 22 son, ¿sí? Las 22 letras del Aleph Bet. Del Aleph Bet. Es decir, del alfabeto hebreo. Con estas 22 letras se escribió toda la Torá, todo el libro. Por tanto, cuando hablamos de 22, estamos hablando de su palabra, lo que se conoce también como ley a lo largo de toda la escritura, incluyendo a Jesús, que se refirió, dice, a esta ley. Dice, el que me ama tiene que guardar mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Esos mandamientos que están escritos en la ley, en la Torá, en su palabra. Entonces, ¿qué es una estrella? Una estrella es la revelación del nombre del Creador en toda la Torá, en toda su palabra. Recuerden cuando vino Jesús y dijo, yo les he venido a revelar tu nombre. Y a lo largo de toda la escritura nos está mostrando que el nombre es importante. El conocimiento del nombre, yo les revelaré mi nombre, por amor de mi nombre. En mi nombre hay salvación. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Se trata de saber cómo se llama el creador? Desde luego que no. Aquí está escondido el proceso de transformación nuestro. Por ello, este proceso de transformación inicia como una estrella que aparece en el cielo. ¿Pero en qué cielo? ¿Qué es el cielo? El cielo es nuestras facultades intelectuales. De aquí tenemos que iluminar nuestra interioridad. En este cielo aparece esta estrella, esta luz, esta pequeña luz que tiene que comenzar a descender para revelar la gran luz interior en nosotros, que se muestra a través del nombre sublime. Es decir, el nombre sublime del Creador tiene que irse revelando en nuestra interioridad. ¿Cómo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, todo lo escrito con las 22 letras del alfabeto. Las 22 letras del alfabeto con las que fueron escritas todas las historias de la Torá y todos los versos
de los Salmos y todos los versos de los Proverbios, de Eclesiastés, los profetas, etcétera. Estamos completamente seguros de que todos los libros, excepto el libro de Daniel, fueron escritos en hebreo, en el Antiguo Testamento. En lo que llamamos el Nuevo Testamento, que supuestamente fue escrito en griego y que tienen las copias de los no originales del Nuevo Testamento que están en griego, no son los originales, sino son los textos más aproximados al tiempo en que fueron escritos, que son los únicos que hay y están escritos en griego. Pero nosotros cuando analizamos los textos del llamado Nuevo Testamento, ni es nuevo y no fue escrito en hebreo. No fue escrito en griego, sino en hebreo, porque tenemos el rastro de los hebraísmos que están en el Nuevo Testamento y que hacen una unidad de ideas, una unidad de pensamiento entre estos escritos del Nuevo Testamento, en hebreo la Brit Hadashah, y el Antiguo Testamento, y que en hebreo se conoce como la Tanaj. Bien, ahora, si ustedes se fijan, ahora vamos a tomar otros dos grupos para confirmar de que estamos hablando de lo mismo. Si es que tomamos las dos letras de aquí, eh, serían 22, y con estas otras dos letras de acá también serían 26. Es decir, hay una especie de simetría, una repetición de estos números con las que nosotros confirmamos de que cuando estamos hablando de estrella, estamos hablando de 26, que es el nombre sublime, y de 22, que son las 22 letras del Aleph Bet. Por tanto, cuando hablamos de estrella, estamos hablando de una luz que está en el cielo, pero el cielo no es el que nosotros conocemos como cielo. De hecho, para de alguna forma confirmar que nuestro lenguaje al menos no expresa correctamente, en inglés, cuando decimos los cielos en donde están las nubes, eso se le llama sky. Pero cuando hablamos de los cielos espirituales, en inglés se llaman heaven. Es decir, los conceptos son distintos. Y por lo menos esto es una prueba de que tenemos que aprender a diferenciar. Los cielos, donde están las nubes, no es el relato de la Biblia. Cuando habla de los cielos, la Biblia está hablando de los cielos espirituales. Continuemos con el relato. Entonces, veamos en el texto de Mateo. Dice, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén y vimos su estrella en el oriente. Vimos su estrella en el oriente. Ya vimos de que la estrella no es una estrella física, porque si una estrella física se acercara tan cerca a la Tierra va a provocar un desastre. Posiblemente va a extinguir toda la vida que existe en la Tierra, porque no va a poder posarse simplemente sobre una casita, ¿no? Astronómicamente eso es imposible. La estrella que estamos hablando entonces se trata de una visión respecto de la estrella que aparece en la profecía. Una estrella saldrá de Jacob. Es decir, todos los descendientes de Jacob, de uno de ellos, justamente sabemos que de la tribu de Judá viene el Mesías. Esa es la luz, la estrella que va a aparecer en nuestro mundo. Así dice la profecía. Bueno, ahora, he aquí unos magos del oriente.
a analizar de qué se trata el famoso Oriente. Es decir, el Oriente no es Irak, Irán, Babilonia, el Éufrates o esos lugares, sino que se trata también de algo espiritual. Todo está hablando en sentido espiritual. Para ello, tenemos que buscar de qué se trata el famoso Oriente en la escritura. Y para ello, busquemos. Tenemos a la mano, veamos, y veamos en una Biblia que tiene la traducción de las palabras hebreas. ¿Sí? La primera que aparece, por ejemplo, aquí está hablando, y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente. ¿Al oriente de qué? ¿Eh? Para cuando nosotros decimos al oriente, tenemos que tener una referencia. Asumimos de que al oriente de quien está escribiendo, entonces sí, efectivamente es alguno de esos países, esos lugares que quedan al oriente de Israel, pero no es así. Veamos. Kedem es la palabra que viene de oriente. Kedem, em, ¿qué significa Kedem? Aquí vamos a analizar un poquito. Em, Dice lugar, dice parte frontal, el este o tiempo, antigüedad. A menudo usado como adverbio, antes, antiguamente, hacia el oriente. Antigüedad, antiguo, eterno. También tiene que ver con lo eterno. Lado oriental, pasado. Desde el principio, el siglo sureste, tiempos antiguos. Cuando aparece la palabra oriente en este contexto, está hablando de alguna de estas acepciones, no de un lugar. Está hablando de el pasado. Hemos visto en el pasado. ¿En qué pasado vieron los famosos reyes su estrella? El pasado escrito en la Torá, en la profecía. Allí en la profecía está escrito en la antigüedad. El Kedem también está hablando de lo eterno. ¿Y en dónde está lo eterno? Lo eterno está aquí en los cielos. El cielo, lo que llamamos heaven en inglés, la eternidad, es una característica de las facultades intelectuales. Y por lo tanto, cuando los famosos magos vienen del oriente, está hablando, vienen de los tiempos antiguos porque vieron una estrella allí, escrito en la Torá, en las profecías, que una estrella saldrá de Jacob. Entonces, esa estrella no es una estrella física, sino están mirando, eran personas que podían interpretar adecuadamente la escritura. Entonces, este no es el lugar, Irak, Irán, Babilonia, o más lejos de esos lugares, ninguno de ellos, sino está hablando de un relato de tipo espiritual. Unos magos vienen de la antigüedad, de la sabiduría, de la eternidad. Y ahora vayámonos a la palabra magos. Para ello, utilicemos la ayuda de las traducciones. En este caso, el Nuevo Testamento y Mateo vienen de una traducción del griego. ¿Qué palabra se usó en griego para los magos? La palabra magos en hebreo, en griego es la misma, magos o magoi, tal como está escrito en el famoso original del texto griego, se tradujo tal como suena, magos, pero esta palabra magos fue utilizada porque el texto en realidad era un texto hebreo, escrito en hebreo, y viene de una palabra hebrea
Rav Mag. Entonces veamos 72, 48. Vamos a poner esta palabra para analizarla y ver que es una palabra hebrea. Entonces, ¿qué significa de paso esta palabra que dicen aquí, foránea para mago? El contexto de dónde viene la palabra Rav Mag, que es una palabra hebrea, dice abundancia, agobiar, a menudo aumentar, bastar, bastante, es excesivo, fuerte, grande, grandeza, jefe, mayor, mayordomo, muchedumbre, muchísimo. ¿Qué es lo muchísimo, lo numeroso, el poderío? El príncipe. ¿Cuál es la riqueza de la que está hablando la escritura en el hebreo, del hebreo? ¿De qué somos ricos? En hebreo, somos ricos porque estamos contentos con nuestra parte, porque hay abundancia de conocimiento, hay abundancia de sabiduría. La riqueza en la Biblia, la riqueza espiritual, es espiritual. La riqueza está aquí. Y si hay una riqueza espiritual en los cielos, ¿podría esta riqueza ayudarnos a conseguir de que nos venga a lo mejor dinero? Pero el dinero no es la fuente de riqueza, porque los ricos no son los que tienen plata. Los ricos únicamente tienen plata. La riqueza, la verdadera riqueza es la riqueza espiritual. La única riqueza que en la escritura es bien vista es la riqueza espiritual. Copiemos entonces, decimos, este, esta palabra es la famosa palabra que se tradujo como magos y en realidad viene de Rav Mag. Rav Mag, vamos, perdón, Rav Mag, ¿sí? Rav Mag. Y en el contexto hebreo, ¿a quién se le conoce como Rav? Rav es un gran rabino. Rabinos, todos los rabinos son aquellos que han aprendido mucho. Y el Rav es el príncipe de todos, el príncipe del conocimiento, es como el jefe de los rabinos. ¿Por qué? Por la abundancia de conocimiento, por la abundancia de sabiduría. Entonces, esto es el sinónimo de ser un jefe de rabinos. Es decir, cuando nosotros vemos en el texto, le traducen como magos. Esos magos no son magos, sino son rabinos. ¿Y de dónde vinieron estos rabinos? Dice, vinieron del oriente. Ahora, si recordamos el texto, también cuando estaba Jesús por ascender a los cielos, en lo que se conoce como la ascensión de Jesús después de su resurrección, él les llevó al monte de la transfiguración, a sus famosos amigos, a los que les llaman apóstoles, les llevó a un monte para mostrarles algo. Y allí en el monte dice que él se transfiguró. Él tomó una forma gloriosa, diferente, digamos, y fue visitado también por dos personajes. ¿Quiénes fueron estos personajes que le visitaron? Vamos a escribir por aquí. Estos personajes que le visitaron eran Moisés y Elías. Estos, sin duda, eran esta categoría de rabino, de de alto conocimiento, ¿sí? Sabemos, Moshe es el más grande profeta de Israel, el que les sacó a todo el pueblo de Israel de Egipto.
Y Elías también es un gran profeta, este gran profeta que eh, se enfrentó a 400 profetas de Baal y a todos les mató, él solito. Y luego él ascendió también a los cielos en un carro de fuego. Ya analizaremos con tiempo qué significa estos nombres y aquí no debería escribir, ya escribí Moshe en hebreo y en la transliteración y debía haber puesto también Eliyahu, que es la transliteración de Elías. Eliyahu en la forma hebrea en la que se nombran, se leen los verdaderos nombres de estos dos grandes profetas en la Torá. Entonces, cuando él iba a ascender a los cielos, se le presentaron estos dos personajes. Y cuando él nació, vinieron unos magos, unos, unos diablos de Irán, Irak, de un pueblo pagano, a adorarle? ¿O vinieron sabios? ¿De dónde vinieron estos sabios? En la transfiguración vinieron del cielo, de la antigüedad, de cuando estos aparecieron en la tierra, tal como está escrito en la Torá, y en la misma forma, cuando Él aparece en el mundo, vinieron unos Rav unos rabinos, unos Rav de alto conocimiento, de alta sabiduría, de acuerdo a la profecía, vinieron del cielo, de la antigüedad, de lo escrito en la Torá. ¿Quiénes estaban escritos en la Torá? Moshe y Eliyahu. Así que muy posiblemente no está escrito de esta forma, pero de acuerdo a los textos, de acuerdo al pensamiento escrito en la Torah y que debe concordar a lo largo de toda la escritura, quienes le visitaron, quienes eran los famosos reyes magos, mal traducidos, no eran reyes, sino eran rabinos sabios que vinieron a adorarle, los mismos que le vinieron a acompañar en su transfiguración en el monte, Moshe y Eliyahu. Es decir, todo el texto debe tener una misma línea de pensamiento, un mismo contexto, una idea de principio a fin que tiene que permanecer, ser la misma historia. Por esto, el sabio Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Por qué tiene que ser algo nuevo que vengan unos reyes paganos y le adoren? Y encima de eso, magos. Ustedes han visto en la Biblia que la magia está prohibida en la Biblia. ¿Cómo es que ahora los magos vienen a adorarle? Entonces, no hay tales magos, ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. Si acaso eran reyes, pues nosotros sabemos que, desde luego, vamos a ser llamados reyes y sacerdotes para nuestro Dios el Padre. Pero en el contexto hebreo, cada uno de nosotros tenemos que ser llamados reyes porque vamos a ser reyes de nuestro propio territorio. Y bajo esta interpretación, podríamos aceptar que Moshe y Eliyahu puedan ser llamados reyes porque eran los más grandes profetas de la Torá. Entonces, no hay tales reyes magos, sino que es la misma historia, la misma profecía prevista en la profecía de Bilam, que ahora toma cumplimiento. Y es por esto que esta estrella, que es la revelación del nombre,
a través de las 22 letras del Aleph Bet, o lo que se conoce como la Torah, el nombre sublime viene a ser revelado, toda la luz viene a ser revelada a través del conocimiento de las 22 letras o a través del conocimiento de toda la Torah. Cuando conocemos todo la profundidad de esta Torah, se nos revela la luz en nuestra interioridad. Y este es el sentido de que vengan estos reyes a adorarle a esta luz que viene a nacer en nuestro mundo. Y es por eso la costumbre que en las famosas Navidades se nos dice que nazca el niño Jesús en nuestros corazones, porque es el recordatorio de algo que está escrito en la Biblia, pero es basado en las profecías de lo que está escrito en toda la Torá. Entonces, bajo este sentido, tenemos que conocer la interioridad de esta historia para darnos cuenta de que se trata de una alegoría que se refiere al conocimiento de toda la Torá, de toda la ley. Entonces, que se revele la verdadera luz en nuestra interioridad, que se revele el conocimiento de la Torá en nuestra interioridad. Por ello, el mensaje que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto tiene concordancia con la famosa declaración del Mesías que dice, yo soy la luz del mundo. No se trata de ninguna luz como la que tenemos que nos está alumbrando ahora, sino la luz del conocimiento. Si esto nos referimos a la siempre utilizada forma de análisis que podríamos repasar, ¿sí? Si repasamos esto desde ah, desde esta forma, ¿sí? En lo que conocemos como la estructura del árbol de la vida, ah, estas serían nuestras facultades intelectuales. Vamos a poner aquí las facultades intelectuales, ¿sí? A estas facultades intelectuales se les llama cielos. Y ahora, las facultades emocionales, perdón, vamos a ponerle en otro color. Las facultades emocionales, nuestro mundo interior, ¿sí? Aquí vamos a poner las facultades emocionales, ¿sí? Son estas facultades de que la Biblia habla. Vamos a ponerle en esta forma lo que habla el segundo verso de toda la Biblia, ¿sí? Y permítame que estamos repasando siempre lo mismo y lo mismo. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? ¿Qué es lo que está desordenado y vacío? Nuestra tierra, nuestra interioridad, nuestras emociones. Inicialmente, nosotros somos dueños de nuestros deseos y de nuestras pasiones, de nuestras reacciones, de lo que hablamos que sale de nuestra barriga. ¿Por qué hablamos así? Porque nuestra tierra está en desorden, está sin luz. Vamos a poner aquí, entonces, si es que arriba se llaman los cielos, esta es la tierra que se encuentra desordenada y vacía. ¿Sí?
Si esto se llaman los cielos, a nuestras facultades intelectuales, nuestras facultades emocionales y de nuestras acciones, es la tierra la que tenemos que transformar. ¿Cómo? Si la tierra estaba desordenada y vacía, al estar desordenada y vacía significa que no tiene luz, está en oscuridad, ¿sí? La tierra está en oscuridad. Ahora, ¿de dónde tiene que aparecer la estrella? La estrella tiene que venir del cielo. Por eso dice del oriente. Es decir, ¿a qué se le llama el oriente? El oriente es esto, lo que está arriba, lo que venimos trayendo desde la antigüedad. Todo el bagaje de conocimiento que nos han pasado a través del ADN. Todo lo que venimos conociendo a través de generaciones. Por eso es que ahora cuando nuestros niños nacen, decimos que ya vienen con el chip puesto. ¿Por qué? Porque manejan la tecnología mucho más que nosotros, porque ya vienen preparados, porque ya les hemos pasado todo lo que nosotros no pudimos enfrentar, pero de alguna forma ya lo comenzamos a aprender y ahora nuestros niños saben mucho más que nosotros. ¿Es por qué? Porque vienen trayendo esta información y ya son capaces, ya la conocen, ya son capaces de adaptarse mucho más rápido a esto. ¿Por qué? Porque le hemos pasado a través de nuestro ADN. A eso se le llama el oriente, la antigüedad, los cielos. Y aquí debe aparecer la luz. ¿Cómo aparece esta luz? Esta luz es el resultado del trabajo entre padre y madre. Está simbolizado como que fuera papá y mamá, pero estamos hablando de nuestra alma. A esta sabiduría, a la sabiduría, ¿sí? Se le conoce como el principio padre, a la sabiduría. Y vamos a poner de una vez ahí en hebreo, Jochma. ¿Sí? Y hemos visto que el número, un número bonito de Jochma, para que recuerden ustedes, era un par de números, el 37 y el 73. ¿Sí? Un par de números muy hermosos. Y si lo repasan, ustedes van a encontrar aquí, a través de las matemáticas, cosas lindísimas, a través de la geometría, cosas lindísimas. Ahora, esta sabiduría que es el principio padre, como si fuera un padre, debe estar siempre unido al entendimiento o la inteligencia, que es Bina, o el principio madre, el principio madre. Este principio que es el entendimiento, es la inteligencia, no es una mujer, sino es parte de nuestras facultades. Padre y madre significa que estos dos deben estar siempre unidos, la sabiduría y el entendimiento, como si fueran padre y madre, que siempre están juntos. ¿Y qué ocurre esta alegoría de padre y madre? Cuando padre y madre se juntan, tienen que producir algo llamado un hijo. Voy quizás a hacer un poco ah, más oscurito para que se pueda ver. Es un hijo y lo voy a dibujar un poco así, ¿sí? Este hijo es el fruto de la unión de padre y madre. Pero este hijo tiene que comenzar a hacer su trabajo después de la sabiduría y el entendimiento que hacen su trabajo. El hijo es el conocimiento que es el fruto ya el, de
la interacción de padre y madre, ya es la experiencia. Esta es la luz, conocimiento. Esta ya es la luz que nos debe iluminar. Es decir, tenemos que traer la luz de la sabiduría y la luz del entendimiento. ¿Cómo traemos esa luz? Con el conocimiento de la Torá. Es decir, ¿en dónde está la Torá? La Torá está grabada aquí. La Torá está grabada en nuestro ADN. ¿Sí? La Torá está grabada escondida en todo lo que somos. La estructura de todo lo que somos, la estructura del universo, la estructura de cómo fuimos construidos. Solo que tenemos que empezar a revelarlo, a conocernos a nosotros mismos, que la Torah está aquí en nosotros. ¿Cómo? Siguiendo los pasos que me dice la Torah. Esas aparentes historias que están allí, lo que deben hacer es mostrarme a mí mismo, mostrar esa luz que tengo guardada en mí. ¿Para qué? Para que como está guardada esa luz debajo de una mesa, poquito a poco yo la pueda poner sobre la mesa y pueda iluminarme. Entonces, esa es la estrella, el conocimiento, la luz es la estrella, esta es la estrella que debe transformarse en una luz perpetua, una luz grande. Por ahora, esa estrella que nace en la oscuridad, quizás por eso está bien que Jesús nazca en diciembre, que en términos del hemisferio norte es los días de más largas noches, en la que recién el sol comienza a volver a nacer. Entonces, esta estrella es esa luz pequeñita que tiene que comenzar a iluminar nuestra interioridad. Pero sucede que todo esto es una cosa cíclica, es decir, esta estrella es un conocimiento que tiene que agigantarse, iluminarse para transformar nuestra interioridad, cada una de estas emociones que tenemos dentro. ¿Y cómo transformamos estas emociones que tenemos dentro? Con la luz del conocimiento, con la luz de saber cómo estamos conformados nosotros, cómo debemos unir nuestras facultades emocionales para que al unir nuestras facultades emocionales podamos unir también con la sabiduría y el entendimiento y empezar a ser uno. Es decir, nosotros que no somos uno, que somos varias facetas de personalidades. Nosotros somos reaccionarios por un lado, somos temerarios por otro, somos miedosos, somos un montón de personalidades que cada una de esas tenemos que irlas transformando con la luz del conocimiento. Y cuando comenzamos a transformarnos, llegamos a un estado de conciencia. Es decir, cuando llegamos a un estado de conciencia, cuando esa luz comienza a iluminar toda nuestra interioridad. ¿Sí? Es decir, el objetivo es naturalmente llenar de luz nuestra interioridad, llenar de enlaces, llenar de conocimiento, llenar de alegría, llenar de sabiduría, llenar de empatía, llenar de agradecimiento, a esto de aquí tenemos que añadirle un estado de conciencia. Vamos a poner aquí la conciencia. ¿Sí? Llegar a un estado de conciencia que nos permita ser útiles a los demás. Vamos a ponerle en otro color para que pueda reflejarse. Sí, vamos a poner ahí a un estado de conciencia. ¿Sí? Esta es la luz a la que tenemos que llegar. Es decir, cada vez ir transformando nuestra interioridad para ir ganando un poquito más en la conciencia individual y que se muestre como una conciencia hacia los demás para llegar a lograr un estado de conciencia colectiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
para enfrentarnos ahora a estos graves problemas que vivimos en el país. Hacer este trabajo. El único lugar, la única guerra permitida que nosotros tenemos que enfrentar es nuestra guerra interior. No hay más. No debemos, no tenemos esa capacidad de tomar las armas y salir a guerrearle a todo el mundo, creyendo que nosotros tenemos la verdad en nosotros, sino que tenemos que transformarnos nosotros mismos, llegar nosotros a un estado de conciencia, y esto se va a poder replicar hacia los demás, replicar en nuestro mundo chiquito. Y cuando esto comienza a replicarse en nuestro mundo chiquito, entonces comenzará a transformar realmente el mundo. Por eso, nuestro trabajo en crisis como estas en nuestro país es siempre dedicar más tiempo al estudio. Cuando hacemos esto, estamos orando. Cuando hacemos esto, estamos buscando el rostro del Creador. ¿Cuál rostro? Aquí, nuevamente volvamos al esquema. Estos de aquí, cuando decimos el Padre, que es la sabiduría, cuando decimos la Madre, que es el entendimiento, estos son rostros en la terminología hebrea. Cuando la Biblia dice busquen mi rostro, ¿qué significa? No significa que tenemos que cerrar los ojos y clamar y buscar y decir, Padre, muéstrame tu rostro, estoy buscando tu rostro, muéstrate a mí. Cuando oramos hacemos un trabajo espiritual. Buscamos su rostro estudiando, porque el rostro del Creador está escondido en la Escritura. Y aquí vemos cómo estos rostros se van revelando. ¿Para qué buscamos el rostro del Padre y para qué buscamos el rostro de la Madre? Para producir un hijo. El hijo es el conocimiento y ese conocimiento nos debe llevar a un estado de conciencia. Por eso, cuando el verso dice, eh, eh, el pueblo dice que el que conoce mi nombre se humillare y clamare, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál tierra vamos a sanar? Esta tierra de aquí, ¿sí? Y sanaré su tierra. No se trata de sanar la tierra que pisamos, sanar los cultivos nuestros. ¿Cuál tierra está enferma? Es nuestra interioridad. Esta que inicialmente está desordenada y vacía. Por tanto, la tenemos que llenar de luz, la tenemos que trabajar, sanar de nuestros traumas, sanar de nuestros miedos, de nuestras enfermedades. ¿Cómo? Con la sabiduría, con la luz divina que viene de los cielos y que está escrita en la Torá, pero no en las historias y en los relatos literales. Está en la profundidad, porque ningún tesoro está a flor de tierra. Los tesoros están siempre escondidos debajo de la tierra. Y esos tesoros que están escondidos son necesarios trabajarlos para encontrarlos. Y eso es la misma alegoría de aquí. Tenemos que trabajar nuestra tierra, transformar nuestra tierra, llenar de luz nuestra tierra para lograr un estado de conciencia. Y entonces las enfermedades de esta tierra comenzarán a sanar. ¿Por qué? Porque cuando la tierra está enferma, estamos llenos de miedos. Y si la tierra está enferma por los miedos, aquí aparece el famoso cortisol, que es una hormona que bloquea, si está completamente, activada todo el tiempo en nuestro organismo, el cortisol nos bloquea completamente. Y el bloquearnos es lo que en la Biblia se llama estamos encadenados. ¿Qué hacemos para desencadenarnos, para liberarnos de todo esto? Activar las famosas hormonas de la felicidad. Con las hormonas de la felicidad entramos a un estado de paz, a un estado de armonía, a un estado de gozo, de agradecimiento,
Y estas hormonas comienzan a cambiar nuestro sistema, a sanar nuestra tierra que está enferma. Es decir, lo que está escrito en la Biblia no se trata de que roguemos a Dios, gritemos a Dios, sana nuestra tierra, por eso es que el Ecuador está de esta forma. ¿Por qué el Ecuador está de esta forma? Porque nosotros, cada uno de nosotros, hemos contribuido con nuestras acciones a que el Ecuador esté como esté. ¿Y qué debemos hacer, por tanto? También tenemos que revertir a través de un cambio interior y poner nuestro granito de arena para que también esto contribuya a la paz de nuestro país. ¿Qué es la paz finalmente? Vamos a tratar de interpretar lo que significa paz. ¿Qué es la paz? Ahora que estamos en guerra, vale la pena de que sepamos de qué se trata la paz. Y he visto en las redes sociales que particularmente los militares o los policías dicen que para ganar la paz es necesario la guerra. Pues en verdad sí. Y bajo la interpretación que nosotros hemos estado dando, ¿cuál es la única guerra permitida? La única guerra permitida es la guerra interior. En concordancia con las hermosas palabras de un presidente ecuatoriano que dijo, ¿queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. ¿Queremos que nuestro país cambie? Entonces iniciemos la primera revolución necesaria, que es la revolución en nuestras almas. El cambio de quiénes somos, la batalla más grande y la única posible, en donde sí tenemos que realizar los más grandes cambios para sanarnos a nosotros mismos. En hebreo, la palabra paz es shalom. ¿Cómo se escribe shalom? Vamos a ponerlo aquí. Shalom, Lamen, la palabra shalom, Shin, vamos a escribirla. Shalom es en, perdón, sería así, ¿no? En hebreo sería shalom. Se escribe de esta forma. Para quienes ya conocen el lenguaje hebreo, voy a ponerles aquí las mismas letras en hebreo. Así. Eh, Baf y Mem. ¿Sí? ¿Qué significa cada una de estas letras? ¿Sí? La letra Shin significa el fuego. ¿Sí? ¿Cuál fuego? Recuerdan que la Biblia dice que nosotros tenemos que pasar por fuego para ser purificados, como a plata en horno de aflicción. Esa es la guerra interior. La guerra interior es que tenemos que aprender a través de nuestras experiencias, a través del conocimiento, que es el equivalente a las experiencias. Y esto tiene que ser inclusive en base, con base a ese sufrimiento que tenemos que pasar. A este fuego se le conoce como el famoso infierno, pero ningún conocimiento viene sin experiencia. ¿Eh? Y desde la sabiduría hebrea dice, todo descenso es en aras de un ascenso. ¿Cómo aprendemos a caminar? Cayéndonos. Y es por eso que este escrito dice, el justo cae 7 veces, pero se levantará. Es decir, ¿qué tenemos que ser? Justos, llegar a ser justos, y un justo tiene que caerse.
¿Qué tenemos qué realizamos con este fuego? ¿A dónde nos lleva el fuego? Finalmente el fuego nos lleva a aprender, que es la letra Lamed, a aprender, ¿sí? ¿Y qué debemos aprender? Debemos aprender acerca de cómo unir el cielo con la tierra. Esto significa la letra Vav. Por eso la letra Vav es un gancho que representa el Mesías. El Mesías que une los cielos con la tierra, el conocimiento que desciende de los cielos para iluminar nuestra tierra. ¿Sí? Entonces, esto representa la luz que desciende del cielo. Yo por ahora pongo en singular para que me alcance, ¿no? Vamos a ponerle un poquito más chiquito. La luz que desciende del cielo y la vamos a poner en el color correspondiente. ¿Y qué ocurre con la luz que desciende del cielo? La luz que desciende del cielo finalmente nos da un estado de misericordia que es las aguas. Las aguas es el estado en que tienen que fundirse el fuego con las aguas. Los cielos con las aguas se funden para lograr la misericordia interior, para que nosotros podamos vernos a nosotros mismos con misericordia. Con misericordia, es decir, que cuando nosotros comenzamos a vernos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que hay mucho que trabajar, que en realidad no hemos sido tan gente como debíamos haber sido y que por lo tanto tenemos que ir cambiando día a día. Y hemos cometido un montón de errores, pero el día de hoy y el día de mañana tengo que ser diferente. Y por lo tanto tengo que aumentar mi autoestima, mirarme a mí mismo con esa misericordia, ese amor a mí mismo, para saber que puedo, definitivamente sí puedo cambiar, sí puedo transformarme a mí mismo. ¿Para qué? Para transformando mi mundo interior, poder ser luz hacia los demás. Entonces, desde luego que tenemos que alcanzar la paz. ¿En dónde tenemos que alcanzar la paz? La paz primeramente tiene que aparecer en nosotros. Si no hay paz en nosotros, nunca podremos esperar que esa paz venga de nadie de afuera, ni el presidente, ni el jefe de las Fuerzas Armadas, ni nadie nos podrá dar paz, la paz interior, la armonía interior que nosotros necesitamos. Siempre estaremos preocupados, así haya paz exterior. Si nuestro mundo no está en paz, no habremos hecho nada. Pero si aún el mundo exterior está en guerra y nosotros estamos en paz y en armonía interior, entonces habrá valido la pena. ¿Por qué? Porque inclusive estaremos aportando con nuestro granito de arena para que esta paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la escritura, para que esta paz pueda contagiar a los demás. Entonces, esta famosa historia de los reyes magos que vienen del oriente, ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. Está hablando la escritura de lo mismo que habla la Torá en el mal llamado Antiguo Testamento, en la profecía de este loco profeta, este mercenario que quería maldecir a Israel y el momento de maldecir a Israel le sale una bendición. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tiene que darse se da. Y la historia que parece relatar un acontecimiento que va a ocurrir, en realidad lo que está profetizando es estar revelando lo que ocurre en cada uno de nosotros, en nuestra interioridad. Y es por eso que esa historia no es una historia de algo que pasó hace 2000 años, sino es una historia que ha venido repitiéndose desde el principio y sigue repitiéndose hoy
en cada uno de nuestros corazones.